Permítame, entonces les voy a compartir la presentación que tengo preparada para esta noche y voy a ir rápido con algunos temas porque me interesaría mucho si tenemos la oportunidad de hablar más en detalle. Por favor, confírmeme si está viendo la pantalla, la presentación que tenemos. Bueno, lo primero, muchos de ustedes seguramente se han dado cuenta que hoy con el tema de la tecnología, incluso el tener o el comenzar una relación sentimental ha cambiado. De una u otra forma, hoy hay una nueva manera de relacionarse y hay una nueva manera, de una u otra manera, de conocer a alguien a través de las redes. Y hoy incluso, ustedes, la gran mayoría, pues la edad que tienen, si acaso para el que tiene 30 y pico, pero la gran mayoría de ustedes están viviendo en el marco de relaciones digitales. Hay muchas cosas que cuando nosotros éramos jóvenes, cuando yo era joven y mi generación era joven, no habían, ¿no? Pero que hoy hace parte de cómo se configura una relación digital. Un cambio muy fundamental en las redes sociales, cuando cambian el estado, ¿cierto? Si está en una relación o no está en una relación, si está comprometido o no está comprometido. Seguramente algunos de ustedes le hicieron reproche porque no cambió el estado a tiempo o porque lo cambió muy rápido. Entonces esas dos cosas pueden pasar, o porque se demora en cambiarlo o porque lo cambia muy rápido, entonces va demasiado rápido en la relación. Eso pasa hoy en día, ¿no? Es parte de. También hoy hay unos nuevos chocolates, ¿cierto? Los mensajitos a través de redes sociales, las posts en Instagram, algunos si son muy intelectuales o muy académicos, entonces manejan Twitter, el mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Incluso alguno de ustedes ha hecho un reproche porque no le han mandado el mensaje, ¿no? O por el contrario, ha descartado a alguien porque le envía muchos mensajes. Eso es una cosa muy curiosa que pasa hoy en día, ¿no? Es un intenso. Aquí en Antioquia, aquí en Medellín, cuando alguien, un muchacho, una muchacha, persigue mucho a alguien, lo acosa, creo que es que acosar suena muy fuerte, pero lo persigue mucho, se insinúa mucho, entonces le llaman el intenso, es un intenso. Entonces seguramente alguno de ustedes ha sido o ha pecado de intenso o el otro extremo, ¿no? Ha pecado de roncón, no sé cómo se dice allá, ¿sí se le dice así también? Que duerme mucho, que se duerme mucho, que es muy lento, ¿no? Por ahí alguna estará diciendo, sí, yo conozco a alguien que es así. Bueno, también vamos a encontrar que hay un asunto muy interesante, ¿no? Cuando la persona está soltera, ¿cierto? O de una u otra manera están en ese proceso de conquista, aumenta más sus conversaciones por las redes sociales. Esta es una cifra de un análisis que hicieron precisamente en Facebook y se dan cuenta que hay un mayor número de conversaciones cuando se está previo o se está en soltería a cuando ya se está en una relación. Parece ser que se usan las redes sociales para conocer a la persona, para contactarla, para enamorarla, ¿cierto? Para estar pendiente de ella, pero ya cuando la cosa realmente está como bien establecida, bien formal, como que disminuye el uso de las redes. En redes sociales también se puede saber los tiempos en los cuales más se terminan relaciones. Esta también es un análisis de enero a diciembre, ¿cierto? Las fechas donde hay más rupturas, ¿cierto? En las relaciones. Y des en cuenta que los picos, curiosamente, es al comienzo, bueno, este es un estudio que hicieron en Estados Unidos, al comienzo de las vacaciones o en el día de San Valentín, parece que hay muchas rupturas, ¿cierto? Hay pocas rupturas en los días de verano y hay en los días de invierno, en las festividades, 2 semanas, en esa época de diciembre, también hay muchas rupturas en esta época. Entonces, parece ser que el tema es bastante complejo también y se logra visibilizar en las redes sociales. Hoy en día, tener fotografías de la pareja es algo demasiado común, muy natural, muy frecuente. Eso no pasaba hace unos años. Realmente es que cuando uno tenía una foto de alguien era porque realmente estaba comprometido con esa persona. Pero hoy en día se toman fotos en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Y es más, si hace unos años de pronto el que tocaba guitarra tenía mucho chance con las muchachas, hoy en día ser fotógrafo es el que marca la pauta, porque hoy en día existen los novios Instagram. Entonces, si usted está soltero con ganas de conseguir novia,
Yo le recomiendo que se haga un curso de fotografía, que se compre una muy buena cámara, que empiece a tener su Instagram con muy buenas fotografías, porque hoy en día eso es una cualidad que se valora, que se aprecia y que de una u otra forma se quiere, ¿no? Parece ser que a las niñas de hoy en día como que les gusta tener novios que sepan tomar buenas fotos. Claro que el problema es que se vuelven intensas. Esta es una figura, se llama la intensamer. Se vuelven intensas, ya a toda hora quieren que le tomen fotos por todo, a todo lugar, y el pobre hombre se la pasa es tomando fotografías en todo momento, en todo lugar. Hay problemas también con esto, ¿no? Es una imagen que tomaron en el funeral de Mandela cuando falleció, y está Obama con esa fue, si no estoy mal, la primera ministra de Suecia. Y bueno, a Michelle Obama, como que el cuento no le parecía muy gracioso, no estaba muy contenta. Esa fue una fotografía que le dio la vuelta al mundo precisamente por tomarse fotografías donde. Pero el tema de la tecnología también trasciende, no es solamente usarla para conocer, no es solamente usarla para mantener la relación, sino que, y a esto es lo que vamos a enfocarnos, también hace parte hoy en día de la manifestación y de la expresión sexual de los jóvenes especialmente, y tiene que ver con que se lleva o se usa el celular en las relaciones sexuales. Ahora, esto es un estudio de 1 de cada 10 estadounidenses ha usado el celular en las relaciones sexuales. Nosotros, yo lidero un proyecto de investigación en la universidad para la cual trabajo, la Universidad Católica Luis Amigó, que tiene más o menos unos 17,000 estudiantes. Nosotros en los últimos años hemos hecho varios estudios en relación a la práctica del uso del celular y sobre todo del uso del celular en la sexualidad. Y hemos tenido cifras del 60% de los estudiantes tienen este tipo de prácticas. Usan el celular para sus expresiones sexuales, ¿cierto? Hace parte de su expresión sexual hoy en día. Y lo ven abiertamente, no tienen ningún problema. Si usted habla de este tipo de temas, y me atrevería a decir que de pronto alguno de los que me están escuchando también lo conoce de cerca, no es algo totalmente desconocido, no es algo totalmente ajeno en medio de la población joven. Esta práctica, mire, esto es una búsqueda que hicimos en Google. After sex es un hashtag, el numeral after sex es una forma de ubicar fotografías que son publicadas en redes sociales, fotografías que tienen que ver con tener relaciones después del sexo, tener fotografías después del sexo, ¿no? Entonces, tienen la relación sexual, se toman la fotografía y la publican en Instagram, la publican en las redes sociales sin ningún problema, ¿no? Y como pueden darse cuenta en la imagen, en esta captura de pantalla, también hay relaciones homosexuales, ¿cierto? Relaciones de pareja, generalmente y particularmente de gente joven que le gusta tomarse fotografías. Esto hace parte de, esto no es ajeno y esto no es distante de lo que hoy vive la sociedad y lo que vivimos en nuestro entorno. Hay una práctica que está ligada a esto y es la práctica del sexting. El sexting consiste en producir y enviar, intercambiar contenido sexual, principalmente audiovisual, pero también pueden ser fotografías y puede ser textual. Con la llegada de los celulares, con la llegada del internet y con la articulación de estos dos a través de la mensajería de texto instantánea como el WhatsApp, no sé si a ustedes de pronto están muy jóvenes, no les tocó la época de los pines de BlackBerry, pero con esa llegada del pin de BlackBerry, después con todo este tema de los teléfonos inteligentes, esta es una práctica demasiado común hoy en día. Incluso usted la ve en algunas películas como parte normal y parte natural de las relaciones. Estos días vi una película en Amazon Prime que se llama Tex, y precisamente era es muy curiosa porque es una película de un hombre joven que todo su mundo vive alrededor del celular, ¿no? Y todas sus prácticas, todas sus relaciones, que por cierto son conflictivas, difíciles, limitadas, las vive por causa de un celular. Usted lo va a encontrar en muchas series, en muchas películas también. Es parte hoy en día de la experiencia, es parte hoy de la realidad. Lamentablemente la práctica del sexting está muy ligada. El problema con el sexting es que el sexting es una forma de pornografía. Es una forma en la cual por medio de algo gráfico represento un componente erótico.
Lo que pasa es que generalmente no hay una muy buena relación o hay una muy buena vinculación del sexting con la pornografía, porque la pornografía tiene una connotación más negativa que el sexting. Entonces el sexting se ve de una manera positiva, como algo bueno, como algo saludable, como algo que hace parte de la experiencia personal, como algo que incluso puede ser mejor que tener sexo físico. Eso es algo que hoy en día es muy reconocido. Muy pocas personas relacionarían el sexting con la pornografía. Pero la realidad es que sí, son similares, ¿no? Yo me atrevería a decir que la pornografía es el gran tema, es el gran conjunto de prácticas, y dentro de ese conjunto de prácticas donde lo visual hace parte o connota o amarra lo sexual, está el sexting. El sexting es pornografía. Eso lo podemos encontrar en varios autores, se puede referenciar también por concepto, simplemente que es una forma mucho más común, mucho más particular de realizarlo. Yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, péguenle una buscadita a este libro de Oscar Tokomura, lo recomiendo muchísimo. Se llama Pornografía Online, una nueva adicción. Si usted quiere conocer un poco más sobre esta problemática, busque este libro, porque este libro tiene un muy buen resumen sobre grandes estudios que se han hecho alrededor de la pornografía. De entre ellos, quiero resaltar que la pornografía es un problema que lamentablemente atañe a la iglesia en general. Esto no es un problema de inconversos solamente, esto es un problema también que tenemos muchas veces los cristianos. La pornografía, lamentablemente, según estudios que registra Tokomura, el 47% de los cristianos tienen problemas con la pornografía. También les invito a que busquen en internet una organización que se llama Barna. Barna es un organismo estadounidense, americano, que hace muchos estudios a nivel de iglesia. Hay un estudio particularmente que refiere sobre prácticas sexuales y también logran identificar que lamentablemente la pornografía es algo que hoy en día atañe mucho, mucho a los cristianos. Es un problema muy cercano por las mismas condiciones que tenemos hoy en día, porque vivimos en una sociedad hipersexualizada, porque creemos que el sexo es el centro de la existencia, porque todo lo que vemos hoy en día está cargado de sexualidad, todo. Si usted ve una película, si usted ve una serie, si usted sale a la calle, la publicidad, los avisos, ¿cierto? Las conversaciones. Hoy en día hay una enorme carga de contenido sexual a nuestro alrededor. Y eso hace que de una u otra manera la pornografía esté muy cercana. Una de las cosas que tenemos que también ir aclarando es que la pornografía no es un problema de hombres. La pornografía también es un problema de mujeres. Esto también atañe y también afecta en gran manera a las mujeres de hoy en día. De cada 3 visitantes a sitios pornográficos, 1 es mujer. Un ejemplo de esto, seguramente usted escuchó, espero que no haya visto, si vio, reflexione y arrepiéntase. Pero si usted vio, por ejemplo, esa serie de películas que se llama Las 50 sombras de Grey, que tiene un alto contenido erótico, pornográfico, con algunas manifestaciones de distorsión sexual. Esa es una producción que se hizo basado en un libro que terminó siendo el líder en ventas, un bestseller, con el mismo nombre, Las 50 sombras de Grey. Es un libro altamente vendido y es una producción, videos y películas altamente visualizados por mujeres. O sea, esos libros y esas películas son hechos para mujeres y las mujeres a nivel mundial fueron las que más lo vieron. Y esto es ampliamente difundido. Esto no es secreto, esto hoy en día no es tabú. Hoy en día las mujeres no se avergüenzan por ver pornografía, lo leen abiertamente y no tienen ningún problema, lo refieren en sus páginas de internet, en sus redes sociales y no tienen ningún conflicto con este aspecto. Porque esto también hace parte de la agenda de libertad y de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de algunos movimientos feministas. Entonces, hoy en día, el tema de la pornografía y el tema de la mujer en este asunto es también muy amplio. Entonces, no creamos, y esta es una invitación especialmente para los líderes y para los pastores, no crean que estos problemas no los sufren también las mujeres de la iglesia. Las mujeres de la iglesia lamentablemente también se ven muy afectadas en muchos sentidos con estas problemáticas. Entonces, la pornografía
de una u otra manera la sexualización y todo este ejercicio de los celulares con la sexualidad es lo que produce hoy en día esto. Ahora, ¿por qué participan? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué de una u otra manera lo viven? Bueno, primero vuelvo y reitero, es un asunto de expresión de la sexualidad contemporánea. Se concibe como algo moderno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacerlo? También se concibe como algo que enriquece, entre comillas, coloco esto, enriquece la experiencia sexual. También es algo que se piensa que de una u otra manera es más saludable, más seguro. No voy a encarrear en una enfermedad sexual, no voy a tener un embarazo no deseado. E incluso algunos cristianos dicen, no, pues yo no estoy pecando. Pues no peco porque no la estoy tocando, no la estoy cogiendo, no estoy haciendo nada. Entonces sencillamente no estoy teniendo sexo. Pero la realidad es que lamentablemente sí hay implicaciones y sobre todo sí hay daños en la persona en relación al contenido. La pornografía y por ende el sexting hace una distorsión del sujeto. Es una cosa muy, muy importante. Ya no es una persona, no es el ser integralmente, no es esa persona en relación con su contexto, con su otro, sino es un objeto, en este caso una fotografía o un video, lo que me excita o me satisface sexualmente. Va a llegar el punto en que lamentablemente la distorsión puede generar incluso que haya un desprendimiento total de la persona. Les explico algo, miren, Dios no diseñó el sexo para ser visto. La experiencia sexual no está diseñada para ser visto. Ni siquiera nosotros, los seres humanos, nosotros no tenemos la capacidad de vernos en el acto. ¿Sí? No tenemos esa capacidad. Dios diseñó el sexo para ser disfrutado, para ser contemplado de una manera mucho más sensorial, por decirlo de alguna manera, pero también limitando la visión. Esto es algo muy, muy interesante. La mayoría de nuestro conocimiento, la mayoría de las cosas que nosotros hoy aprendemos, lo hacemos por la visión. En la visión, la forma de ver es lo primero que nosotros desarrollamos para aprender. Pero en el caso del sexo es lo último que tenemos en cuenta. Es lo último. Hay otros elementos, lo sensorial, el tacto, el gusto, el olfato, el ambiente, el sonido. Hay otros elementos que entran más en juego con la sexualidad. Dios la diseñó así. Dios no diseñó el sexo para ser visto. Nosotros no vemos ni siquiera nuestro cuerpo y ni el cuerpo del otro completamente en el acto sexual como tal. Cuando se agrega un elemento externo como una imagen, como una fotografía, como un registro, donde yo me veo y donde veo al otro, por supuesto que hay una sobreexposición sensorial porque ya la visión empieza a alterar de una u otra manera la química propia que se da en la relación sexual. Y eso genera trastorno. Da la sensación de que es mucho más excitante, pero la realidad es que es mucho más insensible. Entonces empieza a haber un proceso de distorsión. Tokomura incluso registra estudios que han demostrado que la pornografía puede ser mucho más adictiva que la heroína y que una persona que lamentablemente está muy expuesta a la pornografía logra descontrolar tanto su momento o su estructura mental que lamentablemente después se le va a hacer muy difícil salir de esto. Si a eso le sumamos que nuestro cerebro se desarrolla a los 23 años y que cualquier cosa que sobreexponga a nuestro cerebro antes de esa edad, es decir, en una etapa de inmadurez, va a ocasionar grandes problemas para el futuro. Por eso es que es altamente riesgoso y con altos niveles de implicaciones futuras cuando los jóvenes se ven expuestos a la drogadicción o cuando los jóvenes se ven expuestos a la pornografía o cualquier estímulo sobredimensionado. No es ni el momento, ni el tiempo, ni tampoco la forma para expresarse y para tenerse en medio de la sexualidad.
Esto genera profundos daños y esto genera profundas afectaciones para el futuro. La persona que ve mucha pornografía está allanando el camino para sufrir de su sexualidad en el futuro. Y muy seguramente tu pareja lo va a vivir. O sea, tu pareja va a sufrir con eso. Recuerdo mucho, posterior a una charla que dimos, una joven que me escribió contándome qué hacía, ¿no? Pidiéndome consejo, porque estaba recién casada, no llevaba ni 6 meses de casada y ya se había dado cuenta del problema de pornografía que tenía su esposo. Jóvenes cristianos que se habían casado en la iglesia, que habían sido novios cristianos, que se habían guardado para el matrimonio, pero después de 6 meses ya se entera que él tiene un problema serio de pornografía y que está afectando su relación marital. Y él me pedía qué hacía, ¿no? Y ahí qué hago porque tengo un problema. Bueno, eso es una de las cosas que lamentablemente no nos estamos preparando. El asunto con la carga, el asunto con las huellas, el asunto con las consecuencias son muy amplias. Y si tú que me escuchas tienes problemas con la pornografía, es tiempo de que pidas ayuda. Y si estás próximo a casarte o estás pensando en casarte, bueno, esto es tiempo de que también le hables al otro en relación a esto. Así que, así como nosotros muchas veces hablamos de cuántos hijos tener, hablamos de cuántos momentos, o en algún momento nos hacemos incluso hasta ilusiones con el tema de la luna de miel y la experiencia y no sé qué, esos son temas que también hay que tratar. Es como si una persona que sabe que tiene una enfermedad terminal no se la dijera a su cónyuge antes de casarse. Lo más respetuoso sería decirle, mira, yo tengo este problema, tal vez estoy trabajando en ello, seguramente vas a tener que ayudarme en esto, pero esto es algo que hay en mí y lamentablemente estoy luchando con esto. Y si todavía estás creyendo que sencillamente casándote vas a solucionar el problema, eso no va a pasar. Lamentablemente las imágenes pornográficas son huellas que lamentablemente van a acompañar casi que toda la existencia, porque son imágenes que se han cargado en nuestro cerebro con una alto nivel de emoción. Nuestro cerebro guarda eso, las imágenes que nosotros más recordamos de toda la información que tenemos, las imágenes que más cargamos son las que tienen alto contenido de emoción. Las imágenes pornográficas lamentablemente tienen esa connotación. Entonces, esto es algo lamentable, pasa mucho hoy en día, se genera una distorsión muy profunda de la sexualidad, con otros agravamen que tenemos. Miren, esto es un estudio que incluso el New York Times publicó. Esto fue un estudio que hicieron en adolescentes. Hay una organización que trabaja en colegios y obviamente tratando de ayudar a los muchachos con los temas de su sexualidad. Pero hoy en día cualquier intervención en este campo no parte del hecho que los muchachos no saben ni tienen conocimiento y no han tenido relaciones sexuales. Esa no es el mundo de hoy. Hoy partimos del hecho de que ya todo el mundo lo ha visto, de que todo el mundo lo ha hecho y es parte del ejercicio. O sea, no debemos ser demasiados ingenuos hoy en día. Eso no es la realidad de este mundo. Entonces, este fue un estudio muy interesante porque partía de esa realidad para empezar a identificar cuáles eran las consecuencias que tenía la sexualidad y especialmente la pornografía en su mente, ¿no? Miren, analizaron más de 6,000 escenas de pornografía. O sea, yo doy gracias a Dios por gente que investiga esto y publica los resultados porque agradezco a Dios de no tenerme que ver expuesto a todo esto, pero de esas escenas, el 33% eran con daño físico. El 90% de ellas, el que recibía el daño físico eran las mujeres. Entonces, hombres y mujeres hoy en día están siendo expuestos a un mensaje que les está diciendo que para disfrutar la sexualidad tiene que sufrir, tiene que sentir dolor, tiene que gritar, tiene que gemir profundamente. Y eso va generándoles unas ideas que no corresponden a la realidad, ni del diseño humano,
ni tampoco del diseño de la sexualidad. No es cierto que el dolor haga parte de la experiencia sexual. Les mencionaba este tema de las 50 sombras de Grey, que esa es una serie desarrollada y que argumenta todo el tema del sadoquismo y del masoquismo. Y eso no es cierto. No se necesita ese tipo de experiencias para tener una experiencia placentera mayor. Entonces, la pornografía lamentablemente no solamente distorsiona nuestra percepción de la sexualidad, no solamente afecta lo que nosotros somos sexualmente hablando, sino además, lamentablemente, me está dando imágenes equivocadas de lo que es la sexualidad. Y eso va generando trastorno. Entonces, el hombre que ve mucha pornografía está siempre pensando que ella tiene que sentir dolor, tiene que gritar, tiene que gemir, tiene que hacer cosas que demuestren que realmente está sintiendo. Y viceversa, las mujeres que ven mucha pornografía empiezan a también demandar ese tipo de experiencias, hasta tal punto de someterse a asuntos también de violencia física y también psicológica. Si a eso le añade, por ejemplo, todo este mundo que hay, con toda esta música que hay, estos mensajes violentos a nivel de la sexualidad, lo que estamos teniendo es una cantidad de enfermos mentales que están dañando su sexualidad para el futuro. Y esa es la gente posiblemente que va a llegar a nuestras iglesias, posiblemente va a ser con quien te vas a casar, posiblemente seas tú uno de ellos. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Esa es la situación que vivimos hoy en día. Esto es un problema que lamentablemente está muy arraigado, muy profundo y muchas veces no lo vemos. Es una realidad. Y es una realidad que incluso hace daño. Es una realidad que incluso afecta mucho a otros. Ahora, ¿por qué se defiende, no? Bueno, eso es otra cosa, y es que hoy en día todo este contenido también es utilizado para extorsionar al otro. Entonces el hombre y la mujer se someten a tener este tipo de experiencias confiando en el otro, pero después eso es un instrumento para ser extorsionado, para seguir sometido e incluso para mantenerse en esa relación, con la amenaza de que si no sigues conmigo, si no continúas teniendo relaciones sexuales, si no haces esto, yo publico esto en internet. En un solo año, Facebook logró identificar 54,000 casos de pornografía de venganza en un mes, al mes. 54,000 casos en los cuales una persona publica contenido erótico, sexual, comprometedor de otra persona con el ánimo de extorsionarla. Y esa es una realidad. Ahora, voy a darles rápidamente 5 razones por las cuales hoy en día se defiende, ¿no? Esto hace parte de una organización que publica por qué no se debe estigmatizar. Según ellos, esto es estigmatizar todo este derecho. Bueno, primero, porque lo consideran un derecho digital. Es una práctica que hace parte del ejercicio de los derechos sexuales, ¿cierto? Porque hoy en día todo se define así, ¿no? Tú tienes derecho a, tú tienes libertad, tú puedes hacerlo. Es que nadie debe cohibirte tu libre ejercicio de la expresión sexual, ¿cierto? Es tu derecho, es un derecho digital. El sexting simplemente es un intercambio dentro de una esfera de intimidad. El problema es cuando alguno de los dos viola la intimidad. O sea, si los dos están de acuerdo y los dos hacen un compromiso íntimo de hacerlo, ¿cuál es el problema? Incluso esto serviría también para que algunos cristianos casados también practican sexting. Ya estamos casados, ella es mi esposa, yo soy su esposo, ella no va a ver a nadie más, yo no voy a ver a nadie más, pues ¿por qué no lo hacemos? Es un libre manifestación, expresión de la sexualidad. Entonces, esto también alimenta, lamentablemente, algunas posturas dentro también de los cristianos. Frases, y esta es una frase que ellos toman, ¿no? Frases como si alguien te quiere, crees que puede pedirte que hagas esto, es porque ellos están de una u otra manera desvirtuando el sentimiento.
están dentro de la idea de que el sexo y el sentimiento son cosas totalmente separadas. Eso se entiende en virtud de que creen en la división del ser y creen que los seres humanos podemos separar nuestros sentimientos de nuestras expresiones físicas. Y lamentablemente, pues eso no solamente es errado, sino que tiene una visión demasiado limitada, ¿no? Promover, según ellos, la abstinencia es como también impedir que hayan relaciones sexuales, o sea, ese tampoco es el camino. Lo que se debe buscar es que haga de una manera libre, que sea autónoma, darle garantías, mejores niveles de seguridad, mejores niveles de vigilancia, que se prometa. Pero otra vez, todo esto está analizado desde la problemática de exponerlo, pero no está contemplando la problemática de hacerlo. Y ahí es donde quiero que tengamos algunas preguntas. Hacerse un objeto, hacerte un objeto es libertad sexual. Lo vemos mucho hoy en día con el tema de la sexualización, ¿no? Todo el mundo quiere ser sexy, hasta los hombres se han metido en eso. Una práctica que lamentablemente era muy del marco de lo femenino, hoy en día también está muy arraigada en el marco de lo masculino, ¿no? Entonces todo el mundo busca ser sexy, que todo el mundo me mire, que todo el mundo me desee, que yo realmente sea hot, ¿no? Caliente. Pero realmente, o sea, que una persona tenga la capacidad o que haya desarrollado la patología, si lo podemos también decir así, de excitarse y satisfacerse con una foto tuya, donde no te necesita, ¿no? Ya mi esposo o mi esposa no me necesita, con que yo le mande una foto o un video, con eso tiene. Eso es una forma demasiado reduccionista y es una forma deshumanizante, es una forma en que desplaza a la persona. Ahí hay un problema serio, ¿no? El otro elemento es que si lo privado legitima lo destructivo, vuelvo y reitero, ellos están mirando la problemática solamente desde lo público, como si el sexting fuera un asunto público netamente, o si la pornografía solamente fuera una problemática pública. Pero si tú lo haces en el secreto, si tú lo haces calladito, donde nadie me vea, donde nadie esté, si eso realmente legitima lo destructivo. O sea, lo importante, según ellos, es que te destruyas en privado, donde nadie te dé cuenta. El problema es cuando sale a lo público. La realidad no es esa. Lo privado no legitima lo destructivo. Lo destructivo es destructivo, sea privado o sea público. La pornografía daña, no sea que la veas de manera pública o de manera privada, te daña. Meter con tu pareja este tipo de prácticas dañan. Otra cosa es, una pregunta que también podemos hacer es apelar al amor como esencia, reducir la sexualidad, o sea, es decir, la sexualidad es igual, haya o no hayan sentimientos. Bueno, lo primero es que eso es totalmente equívoco. Aún se ha logrado evidenciar de que las personas que tienen sexo sin sentimientos positivos como el amor o el afecto, lo que tienen es una manifestación de sentimientos negativos, falta de autoestima, odio, resentimientos, incluso algunos traumas, falencias, vacíos incluso, ¿no? Lamentablemente, algunas mujeres recurren más a la sexualidad como consecuencia propia de no haber tenido un padre presente en sus vidas que les diera afecto. Es lamentable eso, ¿no? Entonces el tema no es que yo separo esto, yo no puedo separar la sexualidad del afecto. Dios no me diseñó así, nosotros los seres humanos no somos así, no tenemos esa capacidad. Cambias de sentimientos, o sea, pueden haber sentimientos buenos como el afecto, pero pueden haber sentimientos malos y perversos como el odio. Y esos son elementos que están allí principalmente. Bueno, dos conceptos bíblicos, dos principios bíblicos que nos pueden ayudar a entender todo esto. ¿Por qué no deberíamos de una u otra manera tener acceso a la pornografía, ni tampoco practicar el sexting, ni menospreciar o dividir la sexualidad y simplemente menospreciarla?
El primero de ellos tiene que ver con este gran concepto. Esto es un concepto que llevo algunos años trabajando. He tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de compartir y predicarlo. Sigo estudiándolo. Cada día me fascina más, cada día me maravilla más este concepto. Y es el concepto de que Dios nos hizo como imagen suya. Somos imago Dei, imagen de Dios. Cuando en una sociedad se levantan generaciones creyendo que son el resultado de cambios genéticos, de cambios producidos por el entorno, de cambios animales y que en esencia somos animales, tenemos los problemas que hoy en día tenemos. Y la Biblia plantea algo totalmente diferente al ser humano. Los seres humanos no somos animales. Compartimos con ellos el mundo, compartimos con ellos el entorno. Ellos hacen parte también de nuestro sustento, ellos son parte también de nuestro ejercicio como personas, como imagen de Dios, porque ejercemos dominio sobre ellos, pero no somos iguales. El comportamiento humano no se explica por el comportamiento animal. No somos animales. El ser humano no es un animal. Y esto es algo muy, muy importante. Lamentablemente está muy taladrado en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, que creemos profundamente esto. Mire, un ejemplo, y si lo hace, pues te pido disculpas por ser tan directo, pero te invito a que reflexiones y pienses en esto. Hoy en día es muy común, pero muy común, que personas adopten animales y los lleven a las categorías de hijos. Incluso tenemos, y vuelvo y reitero, te pido perdón si soy demasiado directo contigo, pero te invito a que reflexiones sobre las implicaciones de esas afirmaciones. Tenemos parejas que incluso dicen no a los hijos y sí a los animales y los tratan como si fueran hijos. Y se llaman a sí mismos padres y madres de ellos animales y ellos son hijos de ellos. Y son hijos. Lamentablemente, esto es una consecuencia de este pensamiento naturalista. Y es una consecuencia natural, obvia, es que un perro, un gato puede reemplazar a un niño, a una niña. Es el concepto de que, no, es que ellos son como seres humanos, lo único que les hace falta es hablar. Incluso algunos políticos, no sé si pasó en la costa, pero aquí me sorprendía mucho en época electoral, algunos se colocaron en campaña como que somos las voces de los animales. Ellos no pueden hablar, entonces nosotros hablamos por ellos. Eso suena muy bonito, pero eso está profundamente arraigado en la idea del naturalismo y tiene implicaciones profundas en la forma en cómo vemos al ser humano. Entonces, los seres humanos son animales que no se pueden controlar. Los seres humanos son humanos que no tienen límites, que no tienen decisiones, que simplemente viven por el instinto. Los seres humanos entonces son seres que lamentablemente no tienen la capacidad, ¿cierto?, de relacionarse con su entorno, sino que simplemente son afectados por su entorno. Los seres humanos entonces no cultivan, ni se cultivan, ni son cultivados. Simplemente son criados, engendrados. Y su naturaleza simplemente es bioquímica. Eso tiene esas implicaciones, con otra gran agravante, y es que el Hijo de Dios se hizo hombre, no animal. La Biblia nos presenta que Dios decidió encarnarse, volverse materia, y lo hizo en un cuerpo humano, a través de un cuerpo humano, en una familia humana, en un tiempo humano, para entendernos humanamente. Entonces, eso tiene implicaciones. Eso son afirmaciones que lamentablemente son muy incrustadas, pero que dañan mucho. Y la sexualidad, lamentablemente, también se ve afectada por eso. Este es el pasaje, seguramente ustedes lo van a recordar, solamente quiero resaltar algo muy importante que dice, y es que hombres y mujeres son imagen de Dios.
Y en el marco de ser hombre y mujer es que se da la sexualidad, porque Dios dice: sean fructíferos y multiplíquense. El diseño de Dios estaba con el sexo. El sexo no es pecado. El sexo no es pecado. El sexo es algo diseñado por Dios, dado por Dios, ¿cierto? Entregado por Dios. La diferencia radica es cuando yo vivo esa experiencia sexual, ¿cierto? Fuera del marco que Dios ha contemplado. Y en el marco que Dios ha contemplado, primero es en el vínculo de una unión, ¿cierto? Donde el hombre y la mujer dejan a su padre y a su madre y se convierten en una sola carne. Eso es lo que dice el texto palpablemente. El texto no dice: y el hombre seguirá en su casa viviendo a las costillas de su papá y de su mamá, la mujer vivirá en su casa a costillas de papá y su mamá, y se unirán esporádicamente, ¿cierto?, para tener el goce pleno, y volverán otra vez a sus casas. Ese no es el texto. El texto dice claramente: el hombre y la mujer se unirán a su mujer, el hombre y la mujer serán una sola carne, dejarán a padre y madre. Es porque está hablando de matrimonios, porque está hablando de una relación comprometida, es porque está hablando de planes hacia el futuro, de abandonos, está hablando de responsabilidades, está hablando de compromisos. Pero hoy, lamentablemente, se quiere vivir una sexualidad sin responsabilidades, sin compromisos y fuera de todo ese marco. El sexo no es pecado. Miren, la Biblia es el único libro sagrado en todo el mundo. Busque cualquier religión de todo el mundo. La Biblia es el único libro sagrado que tiene todo un texto, todo un capítulo, todo un libro dedicado a la sexualidad. Cantar de los Cantares. Es tan humano y es tan sexual, es tan erótico, que ni siquiera menciona a Dios mismo. Usted no encuentra en ninguna parte Cantar de los Cantares diciendo: y Dios dijo, y Dios bendijo, y qué maravilla lo que Dios hace, gloria a Dios. Nada. Netamente sexual, y se ha considerado siempre como un texto sagrado. Eso es una clara evidencia de que el cristianismo, la fe, no va en contra de la sexualidad, no va en contra del sexo. La agenda que muchas veces se ha metido con este tema de la identidad de género y todo esto, siempre está metiendo la religión cristiana como una religión que cohíbe y que coarta la fe. Eso es totalmente lejano de la realidad que muestra el texto. La Biblia no condena el sexo. La Biblia condena prácticas pecaminosas con la sexualidad. Entonces, eso es otro elemento muy importante que hay que tener presente. Bueno, la verdadera impresión y el otro principio, y ya con esto termino, que está ligado a esto, ¿no? El otro principio es que en el marco de la sexualidad, en el marco del matrimonio, en el marco de las relaciones, el máximo ejemplo que se nos pone es Cristo. Y la Escritura nos dice que esposos amen a sus esposas como Cristo amó. Y eso es algo muy importante. No podemos arrancar el componente del afecto, del amor, de la entrega. Porque es que nosotros somos imagen de Dios, llamados a ser imagen suya. Dios te creó a imagen suya para que tú seas como Él, para que tú hagas las cosas que Él hace, para que tú vivas como Él vive, para que tú perdones como Él perdona, para que tú ames como Él perdona, para que ames como Él ama, para que Él liberes como Él libera, para que seas santo como Él es santo. O sea que no solamente somos, ¿cierto?, sino también somos llamados, es decir, no es solamente una cualidad, es también un verbo. Dios te llama a amar como Él ama. La Biblia dice: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes desprender eso. Cualquier forma de distorsión en ese aspecto está atentando contra lo que tú eres y contra lo que Dios ha hecho contigo. El sexo, en el marco de lo que Dios quiere, debe representar a Cristo. Debe mostrar a Cristo. No el sexo en el matrimonio, y especialmente ustedes que la mayoría son solteros, no pienses en casarte para darle rienda suelta o darle rienda plena, satisfacción plena a tus impulsos sexuales. Si tú estás orando, pensando, decidiendo por casarte porque tienes una enorme presión sexual,
primero domina tu presión sexual y después cásate. Porque ni creas que cuando te cases eso se va a ir. Lo más seguro que va a pasar es que vas a pecar sexualmente con tu esposa o con tu esposo. Esa es otra triste realidad que pasa en el matrimonio cristiano. Hay una inmensa, inmensa cantidad de mujeres cristianas que se sienten abusadas de sus esposos todas las noches. Y hay una inmensa cantidad de hombres casados, cristianos, que se sienten simplemente explotados por sus esposas. No te cases. El consejo paulino de el que esté por quemarse, cásese, no está refiriendo a eso. Ellos no tenían estas tensiones, estas presiones que nosotros tenemos. No está hablando literalmente de esta hipersexualidad que tenemos. No estaba contemplando. Allá habían otras cosas, habían otros escenarios, tenían otras costumbres, tenían otras prácticas, habían otras preocupaciones. Los matrimonios incluso eran más por condición política, era un asunto más de economía, era un asunto más de otras connotaciones. Eso no hay que leerlo y adaptarlo a que nosotros sentimos. Amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia. Eso no es fácil. Pero si no tenemos eso como meta, difícilmente vamos a alcanzar algo, especialmente hoy en día. Entonces, el tema tiene que ver con eso, el tema tiene que ver con que amar es mucho más grande, amar es mucho más importante, amar es mucho más que palabras, implica acciones. Y amar es cuidar, y es cuidar al otro. Amar significa también acompañar al otro, ayudar al otro. El matrimonio es una escuelita de santidad, y esa santidad también implica cómo yo vivo, cómo yo me sano, cómo yo me restauro, cómo yo también vivo la experiencia sexual. El sexo no es el centro del matrimonio. El matrimonio no es solamente para el sexo. El sexo es una bendición, un regalo de Dios en el marco del matrimonio. Eso es una inmensa bendición. Tan bello y tan pleno es que da la vida y da los hijos, que eso es una cosa hermosísima. Pero no es el centro, no es la razón, no debe ser el motivo. No alimentes la idea de casarte porque tengas sexo, o porque quieres tener sexo, o porque estás que no te aguanta y no tienes eso. Es normal, tienes menos de 25 años, es parte de la lucha que tienes propia en tu cuerpo, tus hormonas y todo lo que estás viviendo. Pero ese no es el sentido de la existencia. Posiblemente estás afectado por la hipersexualidad que vives. Posiblemente estás a estallar precisamente por el bombardeo que tienes a nivel sexual y la presión sexual que tienes. Pero el matrimonio no es solo sexo. Es una bendición y es algo que Dios da con plenitud, con bendición, pero hay que tener mucho cuidado porque también se nos puede convertir en un dolor de cabeza, ¿no? El amor es también proteger al otro y eso hace esto, ¿no? Y termino con esta imagen del amor es una escuelita de santidad. Para poder escucharles y conversar de pronto brevemente minutos en relación a lo que hemos expuesto.